El tipo duro superviviente australiano, Mick Cocodrilo Dundee, cautivó a los cinófilos con sus divertidísimas aventuras de pez fuera del agua en la extremadamente popular comedia del año 86, Cocodrilo Dundee, protagonizada y escrita por el actor, comediante y comerciante también, Paul Hogan, quien ganó el Golden Globe para el papel y ganó una nominación al Oscar por su trabajo en el guión. La película ganó $328 millones en todo el mundo. Y en 1988, Cocodrilo Dundee 2 trajo otros $239 millones, convirtiendo a Hogan en una de las mayores estrellas de los años 80. Incluso organizó los Oscars en el 87, pero nunca se hizo un nombre internacional, asimismo, fuera de interpretar a Mick. Esto es lo que ha estado haciendo durante los últimos casi 30 años. Yo soy Ernie y aquí comienza esa historia, no sin antes decirte: gracias por preferirnos, cada día somos más y tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero y sueño y sé que ellas me quieren a mí. Y pronto ustedes me verán. Hogan estuvo casado con su primera esposa, Noelina, durante casi 30 años. Se casaron en el 58, mucho antes de que la carrera de Hogan despegara como actor. Tuvo su primera experiencia de éxito en la televisión australiana en la década de los años 30 con su programa de comedia The Paul Hogan Show. Después de que Hogan hiciera Cocodrilo Dundee, se enamoró con interés romántico en la pantalla, la actriz estadounidense Linda Kozlowski. Se casaron en el año 1990 y tuvieron un hijo juntos. Expandieron una cría que ya incluía a los 5 hijos de Hogan con su primera esposa. A pesar de las circunstancias de Hollywood de su origen, el matrimonio de Hogan y Kozlowski duró más de 20 años, aunque finalmente llegó a su triste final. Kozlowski solicitó el divorcio en el año 2013, en parte porque estaba cansada de vivir para siempre bajo la sombra de su marido, pero también porque se distanciaron. Hogan solo ha hecho las películas que realmente ha querido hacer, desde sus primeros días como escritor y protagonista de sus propios programas de televisión, porque además de Cocodrilo Dundee hizo una película y creó un personaje. A Hogan le gustaba tener el control creativo y rechazó una serie de proyectos que podrían haber avanzado su carrera. Por ejemplo, Hogan rechazó el papel principal de Ghost, la sombra del amor, para hacer su propia película sobre un fantasma. La comedia se llamó Almost an Angel, mientras Ghost, finalmente interpretado por Patrick Swayze, fue un gran éxito y obtuvo una nominación al Oscar a la mejor película, y él se desplomó como casi un ángel. Hogan creó una nueva forma de recaudar dinero para una película. Al tiempo que controlaba su presupuesto y sus ganancias, creó la primera película fiduciaria en el año 1993 para financiar su comedia de vaqueros, Leading Jack, y la colocó en la Bolsa de Valores de Australia. El fideicomiso recaudó 35 millones en dinero australiano, y los inversionistas verían un pago después de 7 años. La mitad de los ingresos recayeron en ellos y la mitad se destinaría a Hogan. Sin embargo, probablemente no hubo demasiadas ganancias, porque Leading Jack era una bomba de taquilla. Ganaba solo $16 millones, o la mitad del dinero que había recaudado de los inversionistas. Según los programas, Leading Jack Film Trust fue retirado de la Bolsa de Australia en el año 2001.
un total fracaso. Mucho tiempo después de que la popularidad del personaje alcanzó su punto máximo a finales de los años 80, Hogan trajo de nuevo a Crocodilo Dundee. Esta vez fue en el año 2001 en Los Ángeles, y a diferencia de la primera película Crocodilo Dundee, en la que Mick experimenta choques culturales en Nueva York, esta vez están en Los Ángeles. Esta película ganó 25 millones en los Estados Unidos y, más sorprendente, solo 7 millones en la Australia natal de Hogan. Los críticos la odiaron y luego recibió una nominación a los premios Razzie por peor remake. En el año 2013, Matthew Berry, uno de los guionistas acreditados de Crocodilo Dundee en Los Ángeles, ofreció un vistazo detrás de escena de la secuela durante una aparición en el podcast de la película. Pero ¿cómo se hizo esto? Según Berry, él y su compañero de escritura, Eric Abrams, ambos guionistas, presentaron su idea para una tercera película de Dundee a Hogan. Lo aprobó y les dio 3 meses para irse y escribir el guión, que luego procedió a editar más allá del reconocimiento, cambiándolo todo, desde los nombres de los personajes hasta las bromas. Hogan afirmó que había cambiado tanto que debería ser el único guionista acreditado y también posteriormente el único escritor en escribir los residuos. Un juez le dio la razón a Berry y Abrams, mientras Hogan protestó por la decisión, pero a la vez también hacía prensa para la película. Pero qué mala prensa. Para un chico con nominaciones al Oscar, una gran franquicia cinematográfica como lo es Crocodilo Dundee y una temporada como anfitrión en los Oscars, Hogan tiene sorprendentemente pocos créditos en su haber. Además de las películas de Crocodilo Dundee, protagonizó solo 5 largometrajes: Almost Angel, Licked Jack, Flippers. Los 2 últimos que ni siquiera fueron comercializados en los Estados Unidos, como lo fueron Stranger Bedfellow y Charlie y Boots. Hogan luchó contra el gobierno australiano por millones en impuestos presuntamente impagos, evasor de impuestos, después de que su nombre apareciera en una investigación del gobierno en el año 2005 sobre paraísos fiscales en alta mar, en las Bahamas. ¿Quién me invita a las Bahamas? Una mirada más cercana al actor encontró evidencia de que no había pagado impuestos sobre más de 37 millones de dólares que había ganado, que datan del año 86, un subproducto del hecho de que aunque Hogan vivió en los Estados Unidos y pagó impuestos estadounidenses durante gran parte de ese tiempo, él todavía era considerado un residente australiano. En el año 2010, Hogan dejó su hogar en los Estados Unidos para asistir al funeral de su madre en Sydney, Australia, donde los funcionarios tributarios le entregaron un documento que le impedía temporalmente salir del país hasta que se resolviera su caso. El asunto fue resuelto en mayo del año 2012, después de la mediación. Los términos siguen siendo confidenciales, pero ninguna de las partes tuvo que admitir haber cometido un error. En el año 2013, Hogan regresó a actuar y a escribir con un espectáculo cómico y biográfico de un solo hombre en el que habló sobre su colorida vida, llamado Una noche con Hogan, también llamado Hogan's Life.
Fue un gran éxito y vendió fechas y giras en Australia. Revivió la gira para otra serie de actuaciones en el año 2015 y le fue muy bien ese año. Para el momento en que Hogan encontró el éxito internacional con Crocodilo Dundee en el año 1986, tenía 47 años y un bloomer, tardío para decirlo menos. Había estado trabajando en el entretenimiento durante más de una década. En ese momento, recordemos que habíamos dicho que empezó a trabajar en los años 70. Desde entonces, bromeaba diciendo que trabajaba menos porque ha instituido un exilio autoimpuesto. Como sea que lo quiera llamar, Hogan ahora está presionado en los 80 años, un tiempo perfectamente razonable para desacelerar un poco. Según los tabloides australianos, Hogan y su esposa Noelena dejaron de lado sus diferencias en febrero del año 2017 para ayudar a su hijo Scott a recuperarse de un derrame cerebral. Cuando se trata de su hijo, tanto él como ella son un frente unido y él hará cualquier cosa para ayudar, dijo una fuente familiar. El Día de la Mujer también se informó sobre la reunión y además se afirmó que Scott ya estaba haciendo un gran progreso e incluso planeaba su boda con la prometida, Nola Santushone Langdon. También se dijo que Hogan pasaba más tiempo en Australia como resultado de los planes de la boda, incluso con la esperanza de regresar eventualmente a su país de origen, tan pronto como su hijo más joven, Chess, de 18 años, se sintiera más cómodo con la idea. A lo largo de su éxito en la franquicia Crocodilo Dundee, Hogan invirtió su dinero en bienes y raíces, acumulando una impresionante lista de casas y propiedades comerciales en toda su tierra natal, Australia. De acuerdo a un diario, Hogan intercambió constantemente sus negocios de tierra, yendo desde una humilde propiedad de $45,000 en un suburbio de Mosman hasta el desarrollo de una multimillonaria inmobiliaria de edificios de oficina en el suburbio de Parramatta, en Sydney. Después de la venta de la propiedad en Parramatta, Hogan supuestamente no tuvo más propiedades inmobiliarias hasta que anunció que en agosto del año 2017 era un inversor y un sindicalista. Estableció para comprar Queen's Arms Hotel en Brisbane por $21 millones. A pesar de que no ha tenido un crédito cinematográfico en casi una década hasta el momento en que te estoy narrando este video, Hogan sigue siendo considerado un héroe en la industria cinematográfica australiana y fue galardonado con su máximo galardón en el año 2016. Se informó que Hogan recibió el premio Long for Little por contribuir sobresalientemente a la pantalla australiana. En declaraciones a la prensa, con su humor característico, Hogan dijo: "Solo hice un solo papel, soy una gran maravilla y de un solo golpe". Crocodilo Dundee comenzó como un boceto y se convirtió en un gran legado que a la vez me volvió millonario.
Y si creías que ya había terminado, aquí hay un poco de trivia extra, ya que no se aplica específicamente a Paul Hogan, sino al hombre que inspiró a su personaje estrella, Rod Hansel, el verdadero Cocodrilo Dundee. Era la verdadera vida de Cocodrilo Dundee, un hombre descrito como fuerte como un buey y tan valiente como un león, y que sobrevivió durante más de 7 semanas en una pequeña isla en la boca de un cocodrilo, que es un río infestado de cocodrilos, que queda en un lugar remoto del norte de Australia. Todo eso suena muy rudo hasta llegar a la final de la historia, a diferencia de la cinemática Dundee, que queda con la chica y salva el día, y por supuesto queda millonario. El verdadero Cocodrilo Dundee, o sea Hansel, murió en una lluvia de disparos, luego que un policía loco le disparara. Todo comenzó el día 2 de agosto de 1999, cuando disparó e hirió gravemente a 2 hombres en medio de un delirio paranoico que involucraba al gobierno y a los francmasones. Después de ese ataque, Hansel se escondió en la selva como si fuera un Cocodrilo Dundee por un día hasta que tendió una emboscada a la policía que había puesto barricadas en un intento por capturarlo. Es una historia loca y que podría haber sido tan convincente como una película, pero lastimosamente no lo fue real.